Muy bien, chicos, como tú podrás observar, el día de hoy te voy a explicarte un poco sobre la teoría que debes saber acerca de perímetros y áreas de regiones sombreadas. ¿Ya? Empiezo por aquí. Observa, observa, observa. Cuando yo te pregunto perímetro, joven, estoy seguro que me vas a responder que es la suma de lados de una figura. Pero yo te digo, no tanto debes aprenderlo así. Ya mejor maneja este término, es más correcto manejar este término. Ya, el perímetro, jóvenes, es la medida del contorno, el contorno de una figura. ¿Está bien? Este término yo te recomiendo que te lo aprendas. ¿Ya? La palabra contorno, maneja la palabra contorno. ¿Sabes por qué? Porque si tú me dices que el perímetro es la suma de lados, vamos a toparnos con el caso, por ejemplo, del círculo, y el círculo no tiene lado, pero sí tiene perímetro. Entonces la idea es eso, ¿ya? Bien, entonces, como el perímetro es la medida del contorno de una figura, pues uno se puede encontrar el cuadrado, ¿no? Que el cuadrado, tú sabes, tiene sus lados iguales, ¿ya? En este caso podemos decir que tiene de lado medida E. Entonces, por ahí, si uno quiere encontrar su perímetro, simbolizado por 2P, ojo, simplemente va a tener que sumar sus contornos, ¿está bien? ¿Y qué cosa es el contorno? Lo que bordea, pues, la figura, muchachos. Ahí lo estoy repasando por un caso, ¿ya? Pues cada vez que te pidan perímetro, usted lo que tiene que hacer es bordear la figura. ¿Estamos de acuerdo? Ok. En todo caso, el perímetro de este cuadrado sería pues L más L más L más L por sus cuatro lados. En tal caso, el resultado sería 4 veces el valor de L. Un caso ya concreto sería, pues no, si L vale 10, su perímetro va a ser 40. 10 más 10 más 10 más 10. ¿Ya? Entonces, en distintas figuras jóvenes, en distintas figuras, usted puede notar que simplemente es sumar las medidas que tiene por contorno una determinada figura. ¿Está bien? Entonces, no necesariamente en esta oportunidad vamos a hacer los ejemplos de todas las figuras conocidas, ¿no? Entonces, lo casi similar ocurre pues con el triángulo, rectángulo, al sumar sus contornos, muchachos. Vayamos al caso del círculo, ¿ya? Jóvenes, en el círculo, usted sí o sí, primeramente tiene que percatarse, por favor, percatarse del valor del radio. Todo círculo sí o sí trabaja con la medida del radio, ¿ya? Del radio. Ese es el radio. Entonces, si uno quiere encontrar el perímetro del círculo, el perímetro en este caso del círculo, ¿ya? ¿A qué va a ser igual? Simplemente 2 pi por el valor del radio. Entonces, repito, si uno quiere el perímetro del círculo, lo que va a hacer pues es remarcar o medir todo el borde, en este caso del círculo. Y esa medida está dado justamente por el valor de 2pi radio. Ahora, ojo, jóvenes, ojo, ojo, ojo. Mira, ojito, ojito. Esta formulita, cuando tú le vas a reemplazar, recuerda, muchos se confunden por acá, recuerda que es de todo
el círculo. ¿Estamos de acuerdo? De todo el círculo. Pero no necesariamente en todos los ejercicios vas a tener que contornear todo el círculo o bordear todo el círculo, sino que en muchos de los casos solamente vas a necesitar bordear la mitad del círculo. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Aplicas la formulita y lo divides entre 2. En otros casos ni siquiera no vas a bordear la mitad del círculo, sino solamente esta partecita lo vas a bordear. Entonces sería la cuarta parte del círculo. Así es que la fórmula lo tendrás que dividir sobre 4. Entonces, cosas así, tú con tu propio criterio lo tienes que desarrollar, joven. ¿Ya? Muy bien. En realidad, jóvenes, existe nomás la parte teórica de lo que es perímetro. Ya no es nada complicado perímetro. Áreas. Cuando uno habla de área, se debe entender, jóvenes, que el área es la superficie que ocupa una determinada figura, ¿ya? Determinada figura. Repito, entonces, se debe entender por área que es la superficie que ocupa una determinada figura. Jóvenes, miren, en este caso estoy presentando la superficie que ocupa este cuadrado. Vamos a limitar que es un cuadrado primeramente, indicando que todos los lados son iguales y que su medida podría ser E, ¿ya? Entonces la superficie que ocupa efectivamente es todo esta superficie de acá, ¿no? Muchos le dicen espacio, le pueden decir, pero no es tan correcto decirlo así, ¿ya? ¿Y tú lo entiendes así? Mejor adecúate a decir que esto es la superficie que ocupa ese cuadradito. Cuando uno habla de áreas, cada figura, chicos, cada figura tiene su propia fórmula. Cada figura, jóvenes, tiene su propia fórmula. En este caso, por ejemplo, si uno quiere encontrar el área, de este cuadradito, ¿a qué va a ser igual? Profesor, eso es igual al lado por lado, me dirán, ¿no? Y eso se puede resumir como lado al cuadrado. Esa es su formulita de nuevo. Entonces, repito, una vez más, cada figura conocida, por ejemplo, ya el triángulo, el rectángulo, todos ellos, tienen su propia fórmula para encontrar el valor del área. ¿Estamos de acuerdo? Y el caso especial también ocurre con el círculo. Ya repito una vez más, en el círculo, sí o sí, usted tiene que trabajar con ¿quién? Con el radio. Tiene que trabajar con el radio. Una vez que tengas el radio, por ejemplo, el área del círculo, el área del círculo está dado por la formulita pi por radio al cuadrado. Pero ojo, ojito, una vez más, recalcar que el de aquí es para la superficie, en este caso, para la superficie de todo el círculo, ¿ya? Eso no te vayas a olvidar. Todo el círculo. Ahora, repito, en los ejercicios, no necesariamente vas a calcular el área de todo el círculo. De repente vas a calcular solamente el área de la mitad de un círculo, de repente hasta la cuarta parte. Entonces, según ello, usted tiene que ir partiendo la formulita en 2 o en 4, según que veas por conveniente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso, por favor, por un caso te lo recargo. Ya, te lo voy a borrar más. Jóvenes, eso es la teoría básica
con respecto a perímetro y área. Cuando quieras perímetro, vas a contornear, vas a bordear la figura que quieres. Cuando hablas de área, vas a tener que primero recordar las formulitas que tiene cada figura y aplicar una estrategia adecuada. Y esas justamente te lo voy a explicar a continuación. ¿Ya? Pasemos con el ejemplo 1, que dice, mira, calcula el perímetro de la figura sombreada. ¿Ya? Entonces, si hablamos de perímetro, estamos hablando del borde, ¿ya? Del contorno, en este caso, de la figura sombreada. ¿Está bien? Y la figura sombreada no es una figura conocida, ¿no? Es una figura compuesta por diferentes sectorcitos. Muy bien. Entonces, si el perímetro se trata de medir el contorno, vamos a medir, pues vamos a contornear, vamos a bordear la figura, ¿ya? Yo voy a empezar por acá, mira. Yo voy a empezar por acá, por esta parte, ¿ya? Voy a empezar a bordear o contornear la figura, mira. Entonces voy repasando toda esta medida, tengo que bordear. Eso es lo que es el borde de la figura sombreada. Hasta ahí, jóvenes, ¿cuánto tengo el perímetro? Oye, perímetro de esa figura. Hasta ahí creo que voy 25 centímetros. Ya, vamos con los valores numéricos nada más. Más. Voy a seguir contorneando. Voy a seguir contorneando. Y me muevo acá. Desde aquí voy a continuar. Ya, repasando. Y llego hasta acá. Yo te pregunto, ¿cuánto estoy avanzando? Entonces no me vayas a estar adivinando que estoy avanzando 8, 4 o 5 o parece 6, profesor. No. Si se trata de bordear la figura, mira, repito, si he comenzado en ahí, estoy bordeando y llego hasta acá. Por estrategia tú puedes dar un salto, pues no, mira, puedes dar un salto y sigues bordeando, contorneando la figura. Cosa que ese salto te permitió descubrir que estás contorneando, que estás bordeando 16 centímetros. Entonces sumas pues al perímetro 16 más. Sigues bordeando la figura, sigue. Puedes continuar por aquí y estás bordeando la figura. Llegas ahí y otra vuelta, mira, puedes dar un salto acá. ¿Ya? Y bordeas la figura. Entonces, eso sería el valor de otro 25. ¿De acuerdo? Otro 25. Más. Lo que te falta bordear es esta parte que te voy a señalar. Mira, atento. Desde aquí aproximadamente, esto es lo que. ¿Ya? Y sin mucho dudarlo, tú me vas a decir que eso es la mitad de la circunferencia. ¿Está bien? La mitad del círculo. Y para el círculo, ¿qué necesitas determinar? Te dije que necesitas determinar cuánto es el valor del radio. ¿Cuánto es el valor del radio? Entonces el radio será pues así más o menos, ¿no? Ahí está ahí. El radio será. Ahí está. Si todo el diámetro, mira, todo el diámetro vale 16, el radio será pues 8. Radio igual a 8. Y si tú ya tienes el radio, ya puedes aplicar la formulita para encontrar el perímetro del círculo indicado. Entonces dices, tengo que adicionar lo que es en el lado con verdecito, como 2 pi por el valor del radio, pero el radio es 8. ¿Pero qué te estás olvidando? Ah, ya, profesor, esto de aquí que está señalado con verde no es toda la circunferencia, no es todo el círculo. Entonces, como es la mitad nada más, lo tengo que dividir sobre 2.
Y ya tenemos la respuesta, simplemente es ya operativo, simplemente es ya operativo. El perímetro en todo caso de la figura sombreada, que es todo enterito, mira, todo enterito es la figura, todo, sería igual pues a 25, 25, 50, 66 más el 2 se va a simplificar, más 8. Esa sería una respuesta relativa, ¿no? De repente por ahí, si tienes alternativas, no vas a encontrar ello, simplemente habría que un poquito factorizar, ¿no? Factorizas el 2 y en paréntesis va a quedar 33 más 4. ¿Ya? Entonces, cualquiera de esas dos respuestas es válida, ¿ya? Solamente es cuestión de que si tienes alternativas, lo puedas ubicar correctamente. Jóvenes, eso es el ejemplo para perímetro. Entonces, repito una vez más, perímetro es bordear la figura que tengo. En este caso, la figura sombreada que era no conocida, ¿no? Entonces hemos bordeado, hemos contorneado por todo lado y simplemente, obvio, hemos sumado sus valores, muchachos. Listo. Continúo. ¿Ya? Ahora te voy a presentar 3 ejemplos con los cuales yo espero que entiendas más o menos la estrategia que se sigue para resolver áreas de regiones sombreadas específicamente, ¿no? Entonces, primero, vamos con el ejemplo 2. El ejemplo 2 dice, determina el área de la región trapezial, ¿no? O sea, la figura que indica, ¿no? La figura sombreada efectivamente es un trapecio. ¿Ya? Entonces, primero, ¿cuál es la estrategia? Jóvenes, si tú identificas que la figura sombreada, mira, en este caso, la figura sombreada es una figura conocida, en este caso un trapecio, entonces la estrategia que vas a optar es la estrategia por, por aplicación directa de for. ¿Ya? Repito, si tú observas que es una figura conocida lo que está sombreado, tienes que aplicar la estrategia de por aplicación directa de fórmula. ¿Qué quiere decir? Que simplemente tienes que recordar, pues, ¿no? En este caso el área sombreada es un trapecio. ¿Y cuál es la fórmula del trapecio? La fórmula del trapecio es, pues, base mayor más base menor sobre 2 multiplicado por la altura. Esa es la fórmula del trapecio, porque el área sombreada es un trapecio. Entonces, ¿quién será la base mayor? 10. ¿Quién será la base menor? 8. ¿Quién es la altura? 7. Entonces, simplemente está para reemplazar. Entonces, dices así, ¿no? Sería 10 más 8 sobre 2 multiplicado por la altura que es 7. Entonces, eso mentalmente lo hacemos. Sería 10 más 8, 18. Entre 2, 9 por 7, 63. 63 sería el valor numérico, tanto le agrego sus unidades cuadradas. Ya, entonces, esa es la primera estrategia que debes seguir. Si te das cuenta que lo sombreado, repito, lo sombreado es una figura conocida. ¿Ya? Muy bien. Vamos al ejemplo número 3. Vamos al ejemplo número 3. Vamos a separar esto. Listo. El ejemplo número 3, jóvenes, yo te pregunto, a ver, lo sombreado es una figura conocida. Lo sombreado, yo te pregunto, no, ¿verdad? Pero sí puedes identificar un cuadrado y de repente por ahí un círculo, que sería lo no sombreado, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de casos, la estrategia que te recomiendo que utilices es la estrategia por diferencia
Diferencia, ¿ya? Diferencia de área. ¿Ya? ¿Y en qué consiste la diferencia de área? Que si tú quieres encontrar el área sombreado, esto va a ser igual al área total o el área más grande disminuido o restado el área en blanco. Esa va a ser tu estrategia. ¿Está bien? Ahora mira, fíjate, En este ejemplo que te estoy presentando, ¿qué cosa es el área grande? Efectivamente, el área grande me dirás que es un cuadrado. ¿Qué cosa es el área en blanco? Profesor, eso es un círculo. Ah, ya, entonces dirás, bueno, simplemente el ejercicio, el área sombreado es igual, pues, la fórmula del cuadrado, L al cuadrado, menos la fórmula del círculo, pi tu radio al cuadrado. Ah, entonces, reemplazando los datos, yo tendría que el lado del cuadrado, tendría que es 12, entonces sería 12 al cuadrado menos pi por el valor del radio. Y ojo, el radio, ¿cuánto es el radio? ¿Cuánto es el radio? El radio vendría a ser ¿cuánto? El radio vendría a ser 6. ¿Está bien? El radio vendría a ser 6, entonces reemplazas, ¿no? 6 al cuadrado. Listo. Ya sería operar nomás jóvenes, quedaría que el área sombreado sería 144 menos 36. Sí. Si no encuentras esta alternativa, significa pues muchachos que todavía se puede hacer algo más. Y ese algo sería pues factorizar 36, ¿no? 36. Y en paréntesis va a quedar 4 menos pi. Eso creo que sí está en la alternativa, muchachos. Bien, el ejemplo número 4, jóvenes, es cuando no tienes ninguno de estos dos casos, ¿no? Para aplicarlo de frente, ¿no? En tal caso, mire, el ejemplo 4, lo que está sombreado es una figura totalmente desconocida, ¿ya? De repente algunos dirán que es fácil, pero quiero explicarlo también, ¿ya? Quiero explicarlo también. En este caso, chicos, la estrategia que vamos a utilizar es la estrategia de por movimiento, ¿ya? Por movimiento y acomodación. Obviamente estamos hablando de áreas, muchachos. ¿Ya? ¿Qué quiero decir? Que si uno tiene problemas de este tipo, uno tiene que abrir bien sus ojos y tiene que percatarse de ciertos detalles, ¿ya? De ciertos detalles. Mira, para empezar yo puedo trazarme una línea referencial, una diagonal así, y me percato, que esto es lo que está sombreado, jóvenes, mira, esto es lo que está sombreado. Y yo le muevo acá, mira, si yo le muevo ahí, ¿completa o no completa un triángulo? ¿Sí o no? Ah, ya. Entonces, si yo hago eso, me va a quedar algo así. ¿Ya? Algo así. ¿Ya? Yo tenía inicialmente un cuadrado, y en ese cuadrado estoy trazando dos líneas referenciales. En todo caso, lo que estaba delineado es más o menos así, ¿no? No lo estoy graficando exactamente. Y una vez que has trasladado esa partecita de área, lo sombreado quedaría acá. Miren. Ya, lo sombreado quedaría acá. ¿Ya? Lo sombreado quedaría acá. Entonces, justamente de eso se trata esta estrategia de movimiento y acomodación de área.
¿Ya? Entonces, una vez que ya uno lo acomoda el área donde corresponde, ese sectorcito de área, entonces uno puede decir, ¿no? Ah, profesor, mira, se ha convertido en un triángulo. Claro que sí. La base sería 8 y la alturita sería el valor de 4, ¿o no? Entonces dice, profesor, el área sombreado sería pues base por altura sobre 2, que es el triángulo. 8 por 4 sobre 2. Y eso sale 32 sobre 2, 16. ¿Correcto? Hasta ahí todo correcto. Pero no todos pensamos igual, ¿verdad? No todos pensamos igual. Entonces, de repente puede existir algún otro compañero y dice, profesor, yo lo he resuelto de otra forma. ¿Ya? Y dice así, ¿no? Profesor, yo lo he resuelto así. El área sombreado, yo me he dado cuenta que es la cuarta parte del cuadrado. Pues tendría que encontrar el área del cuadrado y dividirlo en 4, ¿verdad o no? Ya, entonces debe salir lo mismo. A ver, vamos a ver. El lado al cuadrado es 8 al cuadrado sobre 4. Y 8 por 8, 64. Sobre 4, efectivamente sale también 16. Entonces, ¿qué te estás dando cuenta? Que si tú aplicas la estrategia de movimiento y acomodación de áreas, tú ya vas a poder identificar qué figurita conocida ya se va formando y según ello, tú ya determinas si lo ves como triángulo en este caso, como la cuarta parte de un cuadrado. Ya la estrategia va a depender de cada uno, muchachos. Ya, entonces, eso sería, jóvenes, la explicación de una parte teórica de perímetros y áreas de regiones sombreadas. Por supuesto, hay una extensión de áreas que es la relación de áreas triangulares y cuadrangulares. Eso lo podemos ver en otra oportunidad. Pero lo inicial es esto, joven. ¿Ya? Vamos a repasar para terminar. Hemos hablado de perímetro y el perímetro es bordear la figura, contornear la figura. ¿Ya? Si es una figura sombreada, bordear todo el contorno. Y ojo, si es una figura de repente con espacios en blanco, tienes que contornear por fuera y por dentro a la figura sombreada. Ya eso no es un detalle menos importante. Cuando hablamos de áreas, chicos, áreas, primero saber las fórmulas de las áreas básicas, ¿no? De las figuras conocidas. Y una vez que tienes bien claro eso, simplemente recordarte las tres estrategias, ¿no? Para resolver áreas. Una, por aplicación directa de fórmula, cuando es una figura conocida, pues la figura sombreada. Otra es por diferencia de áreas, cuando hay espacios en blanco y ejercicios de ese tipo. Y otro es por movimiento y acomodación de áreas, que te va a facilitar a desarrollar un ejercicio. Señoritas y jóvenes, eso ha sido todo. Muchas gracias.